This call is now being Ya, recorded. estamos grabando. Espero que los que estén desde su hogar puedan verlo de buena manera. ¿Ya? Quizás los que estamos acá nos vamos a ver un poquito más chicos. Vamos a ver si lo vamos a agrandar un poquito con el zoom. Por ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el presidencialismo en Chile. ¿Ya? Vamos a comenzar a abordar este contenido. Principalmente nos vamos a centrar en una primera parte entre 1925 y 1952, ¿ya? Que va a incluir la primera parte de la época presidencial en Chile y la época de los gobiernos radicales. ¿Ok? Entonces el objetivo es caracterizar el periodo de Chile conocido como presidencialismo, entendido en esta primera etapa. Lo que hablamos la semana anterior, principalmente estuvimos hablando de lo que fue la Guerra Civil de 1891, el parlamentarismo con sus características principales, su comienzo y su fin, ya destacando ahí la figura de Arturo Alessandri con su último gobierno, el Río de Sables, y también hablamos sobre la cuestión social, que son los problemas ambientales, sociales que sufre Chile debido al movimiento demográfico, al movimiento de población que ocurre con el surgimiento de industrias como la industria salitrera y la industria del carbón. Ahora bien, vamos a abordar una primera etapa del presidencialismo en Chile, donde vamos a hablar de 4 personas, o van a incluirse 4 gobiernos, algunos que no terminaron. De hecho, de aquí, de todo esto, el único presidente que fue capaz de terminar su mandato, o su gobierno, fue el último, que fue Arturo Alessandri Palma, en su segundo gobierno. ¿Ya? Porque en el caso de Emiliano Figueroa, ustedes pueden ver que duró 2 años, Carlos Ibáñez duró aproximadamente 27, 28, 29, 30, 31, le faltó un año aproximadamente para terminar. Hay una época que se le llama anarquía o época de inestabilidad política, o época de anarquía, donde vamos a hablar sobre algunos elementos que marcan esta inestabilidad, ¿ya? Y también vamos a tener el último gobierno de Arturo Alessandri Palma. De hecho, también, en el caso de la anarquía también se le llama época, bueno, se le llama época de anarquía, inestabilidad política. Se le llama anarquía porque en el fondo no existió un gobierno estable. Los gobiernos en esta época pudieron durar días. Existen gobiernos que duraron semanas. Y los sacaban de uno a otro. En el fondo era como jugar una sillita musical. ¿Ya? O como dice el refrán popular, el que fue a Melipilla perdió la silla, algo así. Aquí hay un tipo de los más icónicos que fue el tío Marmaduke Group, que intentó instalar una república de corte socialista en el país. El primer gran tema del cual quiero hablar con ustedes tiene que ver de la Constitución de 1925. La Constitución del 25, su objetivo principal fue el venir a reemplazar la Constitución de 1833. Esta Constitución que fue generada bajo el alero de la República Conservadora o gobiernos conservadores. ¿Ya? Lo que aquí vamos a ver en el fondo, en un cuadro de resumen, los principales aspectos que caracterizaron a esta nueva constitución política, ¿ya? El primero de ellos va a tener que ver o tiene relación con el poder ejecutivo. En el caso del poder ejecutivo, se va a establecer que el presidente durará 6 años en el cargo. O sea, el presidente va a durar 6 años ejerciendo como presidente, ¿ya? Va a ser electo vía votación directa, es decir, yo como ciudadano voy a ir a la elección y voy a marcar la opción por mi candidato a presidente. No se me va a imponer ningún candidato, ¿ya? Debiendo tener mayoría absoluta. Cuando ustedes escuchen hablar de mayoría absoluta, nos estamos refiriendo al 50% más 1 de los votos. Es decir, si votan 5 millones de personas, debo tener 2.500.000 votos más 1. Ese sería el 50% más 1. ¿Ya? Y eso indica mayoría absoluta. En caso de no existir mayoría absoluta, es el Congreso quien va a tomar la decisión. Y el Congreso es quien va a decidir qué persona va a ser electa presidente, entre las primeras mayorías. Que fue por lo que ocurrió, por ejemplo, con Jorge Alessandri en el 58 y lo que va a ocurrir con Salvador Allende el año 70. Que no lograron el 50% más 1, pero sí
el Congreso los eligió por ser la gente que obtuvo más votación. ¿Ya? También se establecen medidas para evitar caer en los vicios, en aquellas prácticas que ejercía el Congreso en la época parlamentaria. Un ejemplo de esto es que si no se llega a un acuerdo en la ley de presupuesto, va a regir el proyecto que presenta el presidente. ¿Qué significa esto? Que si yo como presidente llego con mi proyecto de presupuesto, voy, lo entrego, ¿ya? Y el Congreso no me lo quiere aprobar, porque, no sé, dice, no, mira, aquí le falta plata, aquí le sobra plata, y no llegamos a un acuerdo, simplemente el proyecto que yo presenté es el que se utiliza. En el fondo se dice así, ahora no me ganas, Congreso, ahora mi proyecto va a valer por sobre tu palabra, ¿ya? En el fondo, esto se hace para que existiera efectivamente un ejercicio republicano, democrático, de poder, en el fondo, dialogar para decidir, ¿ya? Y que no se impusiera una visión porque sí, ¿ok? Y además se va a establecer que el Poder Ejecutivo va a contar con ministros, subsecretarios. El subsecretario viene a ser un viceministro, o sea, es la persona que viene bajo el ministro. Directores de servicios, que van a ser designados por el presidente. Ese elemento, ese tercer punto, sigue hasta el día de hoy. ¿Ya? Hay servicios estratégicos del Estado cuyo director es designado por el presidente. ¿Ya? Por ejemplo, los secretarios regionales y ministeriales, los CEREMIS. ¿Ya? Hay otras que van por concurso público. Por ejemplo, ser director de un DAEM municipal o de una escuela municipal va por concurso público, pero aquel que se va a encargar de ser secretario regional o secretario provincial, esa persona es, en el fondo, designado por el presidente. Esos son ejemplos de atribuciones o características nuevas que va a tener la Constitución de 1925. ¿Ya? El segundo punto que nombramos es clave porque lo que establece, en el fondo, es que ya no va a existir un mecanismo de control. Se buscan eliminar todos estos mecanismos de control que hablamos en el parlamentarismo. La imposibilidad de cerrar el debate, la manipulación de quórums o cantidades mínimas, la manipulación con la ley de presupuesto, todo eso cambia. ¿Ya? En cuanto al poder legislativo, que lo vamos a dejar acá un poquito para que ustedes lo puedan leer acá, estamos en poder legislativo. El poder legislativo va a estar conformado por dos salas o dos cámaras. De hecho, cuando ustedes escuchen que se habla de la Cámara del Senado o la Cámara de Diputados, hace referencia a las salas. La sala del Senado o la sala donde sesionan diputados o donde sesionan senadores. ¿Ya? Los diputados van a ser electos de manera proporcional, ¿ya? Que es bastante similar al sistema actual. ¿Qué significa eso? Que si una lista cada lista lleva 3 parlamentarios o 3 candidatos, en la lista A, en la lista B o en la lista C, y cada una lleva 3, aquella lista que obtenga el mayor número de votos totales tiene la mayor posibilidad de elegir más parlamentarios. Y en cambio, los senadores van a ser electos vía votación directa. Eso significa que quien tenga más votos gana. ¿Ya? Y también se va a mantener la incompatibilidad parlamentaria. ¿Qué significaba eso? Eso lo hablamos cuando estuvimos hablando de gobiernos liberales. La incompatibilidad parlamentaria hace referencia a que no puedo ser ni senador, ni diputado y ministro al mismo tiempo. O sea, no puedo ejercer 2 cargos al mismo tiempo. Debo decidir cuál quiero elegir. Si quiero ser diputado o quiero ser ministro. ¿Quiero ser senador o quiero ser viceministro? Eso lo tengo que decir yo, pero no puedo tener los 2 cargos al mismo tiempo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas, muchachos? Ya, no hay preguntas entonces. Voy a mover esto un poquito, chicos. Y en cuanto al Poder Judicial, se va a establecer que el Poder Judicial se va a mantener independiente del resto de poderes del Estado y se establece a través de una ley su jerarquía. ¿A qué nos referimos con jerarquía?
nos referimos a cuál va a ser el orden, que va a estar en la parte superior la Corte Suprema, luego vienen las Cortes de Apelaciones, después vienen los tribunales locales, donde está el tribunal del... Hoy día en la actualidad, está el Tribunal del Trabajo, el Tribunal Oral de lo Penal, el Tribunal de Letras, el de Justicia Civil, el Juzgado de Policía Local, que corre por los municipios, el Juzgado de Familia. En el fondo hay una serie de estructuras que se organizan bajo el paraguas del Poder Judicial. ¿Ya? Eso en cuanto a los tres poderes del Estado. Voy a subir un poquito. Y vamos ahora a hablar de las disposiciones generales que están en el costado derecho, ¿ya? Que es como la columna que está a la derecha. ¿Ya? En estas disposiciones generales, ¿qué es lo interesante? De partida, se va a establecer que Chile no va a tener una religión de Estado, a diferencia de la Constitución de 1833, donde se establecía que Chile tenía una religión de Estado que era la católica. Acá, Chile es laico, Chile no tiene religión oficial. Es decir, se permite cualquier religión. Cualquier religión puede tener alguna celebración pública, puede hacer una fiesta. No se va a exigir que solamente sea católico, como era en el pasado. ¿Ya? Solamente van a poder votar en un primer momento los varones mayores de 21 años, siendo el voto secreto. Aquí en el fondo lo que se intenta asegurar es que los procesos sean lo más transparente posible, en el sentido de que no haya ninguna influencia externa, de que no puedan existir medidas de presión o que tú te sientas presionado para votar por tal o cual candidato. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy el voto en Chile sigue siendo secreto. ¿Ya? Y es por eso principalmente, por ese elemento que hasta el día de hoy en Chile no se ha aplicado, por ejemplo, el voto por correspondencia, el voto por internet, donde es más fácil vulnerar, este elemento de secreto. Porque si yo voto por correo, que fuera mi voto, marco mi alternativa, los pliegos, los sellos, ¿quién te dice que el sobre no puede ser abierto y revisado? En cambio, en nuestro sistema actual, donde es todo presencial, claro, está la urna visible que es transparente, con sello, lo cual lo hace prácticamente imposible que sea vulnerado. Hola, perdón. ¿Ya? También se van a asegurar libertades individuales y la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. No existe diferencia por ser de tal o cual origen social, por ser rico, pobre, blanco, negro, alto, bajo, flaco, gordo, hombre, mujer. ¿Ya? Por eso se establece que todos somos iguales ante la ley. Se crea también en esta época el Tribunal Calificador de Elecciones. Ustedes no lo van a escuchar, ustedes lo van a escuchar como Tricel, Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Quiénes se preocupan de el correcto desarrollo de las elecciones y que los candidatos cumplan con los requisitos? O sea, esta institución va muy de la mano con el servicio electoral. Trabajan de la mano para tener todo preparado para un proceso de votación. De hecho, en estos días el Tricel, el CERVEL, juegan un rol clave para validar candidaturas de presidente, diputado, senador, consejero regional. De hecho, ahora, en estos momentos, están los partidos políticos que sufrieron alguna impugnación de algún candidato para las elecciones que vienen, están peleando en el Tricel poder incorporarlo y que vayan en la papeleta de noviembre. ¿Por qué? Porque en el fondo es el Tricel quien va a decidir si la candidatura está en orden o no está en orden. Es como una instancia sancionatoria de tomar la decisión final, ¿ya? Y administrativamente, nuestro querido país se va a dividir en provincias y en comunas. Nos vamos acercando cada vez más a la división actual, que es región, provincia, comuna, ¿ya? Aquí estábamos solamente en provincias y en comunas. Si no me equivoco, yo pertenecía a la provincia de la Concagua, que incorporaba también parte de lo que es San Felipe de los Andes. ¿Ya? Así que eso en cuanto a, en términos generales, evidentemente, cómo se estructura la Constitución del 25. Ya, vamos a avanzar. Ahora, una institución que se crea durante esta época es la Contraloría General de la República. Vamos a checar un poquito el zoom. A ver si lo puedo checar. Ahí. La Contraloría fue fundada en el año 27 y hasta el día de hoy existe y sigue siendo una institución clave para el funcionamiento de nuestro país. ¿Qué es lo que establece la Contraloría? Es ser un fiscalizador, ¿ya?, de los actos que hacen las autoridades. Es decir, la Contraloría lo que se está mirando si lo que hacen las autoridades, sea presidente, ministros, subsecretarios, parlamentarios, jueces,
está en norma según lo que dice la Constitución. Si está en norma, todo ok. Si no está en norma, bueno, habrá que hacer los cambios pertinentes, ¿ya? De hecho, la Contraloría saca oficios o documentos en los cuales indica que la acción del ministro tanto en relación a está fuera de sus competencias, por lo tanto no es válida. Y la única autoridad que tiene la autoridad para tal cosa es esto. O sea, siempre lo que hace en el fondo es fiscalizar y ver que tú estés cumpliendo para lo cual tú estás mandatado, ¿ya? Si tú no cumples con la función por la cual estás mandatado, o la cual se te entregó, o se te encargó, bueno, la Contraloría actúa de oficio y te puede castigar con multa, puede pedir que se te remueva del cargo, o sea, tiene bastante poder, ¿ya? Y también fiscaliza el ámbito económico, o sea, fiscaliza que las platas públicas se gasten de buena manera. Es decir, que si Salud, por ejemplo, recibió 1.000 millones de pesos para generar un programa de vacunación en el país, bueno, esos 1.000 millones tienen que gastarse en su totalidad para generar ese programa de vacunación. No es que gasté 500 y los otros 500 me lo eché al bolsillo porque sobraron. Si sobra dinero, tienes que devolverlo. Y tú tienes que justificar por qué no lo ocupaste todo. No ocupamos todo el dinero porque en el fondo sobredimensionamos la cantidad o no fue tanta gente la que participó. Así que esto quedó sobrando y este dinero se devuelve. Si tú no lo devuelves y te lo echas al bolsillo, también la Contraloría actúa de oficio y puede pedir una investigación judicial que termine con penas de cárcel, ¿ya? De esa manera funciona la Contraloría General de la República. Y hasta el día de hoy existe la Contraloría y ustedes van a escuchar hablar de la Contraloría cada cierto tiempo cuando hay algún problema de quizás de actos políticos o de platas mal habidas. Un tercer elemento clave que ocurre en esta época es la famosa misión Kemmerer. Ahí vamos a colocar un poquito más arriba. Ahí. Porque no se ve la parte de abajo del esquema. La misión Kemmerer. La misión Kemmerer es del año 1925. Se bajó un poco. Perdón, chiquillos. La misión Kemmerer es del año 1925 y la misión Kemmerer, ¿qué es lo que busca establecer? Busca, en el fondo, darle cierta estabilidad a la economía chilena. Chile, tras la crisis, durante la Primera Guerra Mundial, pierde gran parte del mercado de salitre porque los alemanes desarrollaron el salitre sintético. Así que ya compraban salitre chino. Por lo tanto, Chile también tenía que buscar una forma de modernizarse económicamente de manera tal de poder estabilizar la situación económica y tener un mejor pasar. Y aquí hay tres elementos que se establecen. Primero, lo primero que establece la misión Kemmerer es que todo el dinero que se imprima en este país tiene que tener un respaldo en oro. ¿Ya? De hecho, históricamente, gran parte del mundo, en gran parte del mundo se ocupaba lo que se llama el patrón oro. Si yo tengo 1.000.000 en billetes impresos, debo tener el respaldo de ese millón en oro. Esa era la lógica. Por eso se establece la idea del patrón oro. ¿Ya? Si Chile en total circulando tiene, supongamos, 10.000 millones de pesos, Chile tiene que tener un respaldo en oro de 10.000 millones de pesos. Esa es la lógica. ¿Ya? ¿Por qué oro? Porque el oro generalmente no se devalúa, el oro no pierde de valor. El oro por lo general siempre termina ganando valor con el paso del tiempo. Así que es necesario tener este respaldo en caso de cualquier crisis. ¿Qué pasa si yo imprimo dinero sin tener un respaldo en oro? Lo que genera es inflación. Como dice su nombre, inflar. Va a terminar inflando los precios y este lápiz que está acá, que puede costar, no sé, 500 pesos, en un mercado con alta inflación va a costar 5.000 pesos. Es lo que ocurre en Venezuela hoy en día. Que tú vas a un negocio, pides, no sé, un rollo de papel higiénico de 8, de estos rollos de papel tisú, estos tienen de 8, estos packs, y te sale 10 millones de bolívares. 10 millones. Y tienes que pagar, no sé, con un maletín con dinero para llevarte un rollo de papel, un pack de 8 papeles higiénicos. ¿Ya? Y para evitar eso, bueno, tenemos que recurrir a este elemento.
Hoy en día ya no se ocupa el patrón oro, sino que se ocupan otros métodos como que el respaldo sean los activos que tiene el Estado. Empresas, recursos naturales, recursos minerales, y eso como se valoriza y está cotizado en valor, tiene un valor monetario, eso sirve de respaldo. Por ejemplo, el principal activo que tiene Chile a nivel de empresas es Codelco, y según el valor que tenga Codelco, es el respaldo que ese valor de dinero le va a dar a las monedas chilenas. ¿Ya? ¿Qué otro elemento se establece? Se crea el Banco Central. De hecho, si ustedes por ahí tienen algún billete a mano, lo sacan y lo miran, se van a dar cuenta que en algún lugar dice Banco Central de Chile. El Banco Central es la única institución en este país que tiene el poder de imprimir dinero, o sea, imprimir billetes o acuñar monedas. Si bien hoy en día, por ejemplo, la acuñación de monedas no la hace el Banco Central, es el Banco Central quien da la orden. ¿Ya? De hecho, las monedas de 500 pesos, de 100 pesos, de 50, las de 10, que son las de más pequeña, baja circulación que están corriendo hoy en día, todas esas moneditas, todo eso tiene un respaldo. ¿Y quién va a determinarlo? Es el Banco Central. Hola, Felipe. ¿Ya? Y de eso se trata. Hasta el día de hoy, antiguamente, antes de que se instalara el Banco Central, cada banco en particular podía imprimir dinero con sus valores, con sus denominaciones. Por lo tanto, era súper engorroso cambiar dinero. Porque supongamos yo tenía el banco A y el Eduardo que está acá tenía el banco C, el Renato tenía el banco E. Y yo quería cambiar, tenía que convertir ya. 10 billetes míos equivalen a 20 billetes del Renato y a su vez a 5 billetes del Eduardo. Y tenía que hacer toda esa lógica. Por lo tanto, era súper engorroso. Ahora con el Banco Central, una luca en Chile es una luca en todas las partes de Chile. O sea, yo voy con luca y la luca tiene el mismo valor monetario en Punta Arenas, en Isla de Pascua, en Arica. Eso es lo que se establece. Y en el fondo es todo más práctico. Y además, al estar centralizado, es el Banco Central también quien establece la política monetaria. Es decir, ¿se imprime dinero o se retira dinero? ¿Cuándo imprimo dinero? Cuando veo que falta circulante, cuando veo que hay poco efectivo por las calles, puedo imprimir circulante, o sea, puedo imprimir dinero para hacer que este dinero circule y active la economía. Si veo que está ocurriendo lo contrario, que hay mucho dinero circulando, yo puedo retirar dinero como Banco Central. Y así puedo ir manejando la economía. ¿Ya? Y además, un último factor clave de la misión Kemmerer es la creación de la Superintendencia de Bancos. ¿Ya? La Superintendencia de Bancos lo que hace es fiscalizar el actuar de todos los bancos de este país. ¿Ya? Y de esa manera fijar si están actuando en base a la norma, en base al derecho, si no están pasando a llevar lo anterior, si no están imprimiendo dinero por su cuenta de manera trucha, si no tienen respaldo, porque de hecho, era súper común que en esta época surgieran muchos bancos de la nada. O sea, yo teniendo la suficiente capacidad de plata para prestar, podía generar un banco, mi banco, cobrando mi tasa de interés, los sobreprecios, y no había ningún control. En el fondo, lo que se intenta evitar es que surjan esta idea de los prestamistas, que probablemente ustedes los conocerán o lo habrán visto en alguna caricatura, que son estos tipos que te prestaban dinero sin un contrato, así como rígido con una institución, y después cuando no le pagáis te iban a romper las piernas, así como en las series, que mandaban a un matón para que te golpeara y te soltara la plata. Bueno, para evitar que eso ocurra, se crea la Superintendencia de Bancos. ¿Ya? Y eso es otro aspecto clave que tiene que ver con la misión Kemmerer del año 25, ¿ya? Que lo que busca en el fondo es estabilizar, regularizar, ordenar la economía chilena. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan hasta ahí? ¿No hay preguntas? Ya. No hay preguntas, entonces. Voy a avanzar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los militares en la política. ¿Ya? Si ustedes recuerdan,
Cuando estuvimos hablando la semana pasada del ruido de sable, del parlamentarismo y cosas por el estilo, hablamos de que los militares por primera vez ingresan en la vida pública, se convierten en actores políticos clave, comienzan a manejar ministerios clave del país, ¿ya? Y aquí destaca un personaje, ¿ya? Que está acá abajito, que es Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo era un joven oficial de la época y él asume ministerios importantes. De hecho, llega a ser ministro del Interior, ministro de Defensa, o sea, cargos realmente claves. En el fondo, él era el presidente, a pesar de no llevar la banda presidencial. Esto se hace más notorio cuando en el año 1927 el presidente de la época, que era Emiliano Figueroa, que esta era una caricatura de la época de los años 20, Emiliano Figueroa llama a elecciones anticipadas para poder dejarle el poder a Carlos Ibáñez, porque él se da cuenta que en el fondo él no puede seguir gobernando el país, porque él no gobierna, de hecho. El que gobierna es el tipo que está acá, el que toma las decisiones es el tipo que está acá. En el fondo, el que está acá era netamente un títere, era una figura decorativa, era un gomero, ¿ya? Así que finalmente Carlos Ibáñez va a asumir como presidente el año 27, de hecho electo, con una mayoría arrasadora, electo presidente. Y lo interesante es que es un militar llegando de manera relativamente democrática al poder, ¿ya? No es como Pinochet, que llegó mediante un golpe de Estado. Aunque este tipo después, con el paso del tiempo, también intentó algunos golpes de Estado, o sea, tampoco es que sean los trigos muy limpios. Bien, vamos a bajar ahora a ver qué cosas hizo importantes. De partida, hay dos obras claves que tiene, que es la formación de la Escuela de Carabineros, se lo puedo alinear bien, y ya. La formación de la Escuela de Carabineros y la creación del LAN. ¿Ya? Que en esta época no es el LAN que nosotros conocemos. ¿Okay? Bueno, en el caso de Carabineros, Carlos Ibáñez se da cuenta de que es necesario tener una fuerza de orden público, ¿ya? Que se preocupe de mantener este orden público y procure también que se cumpla con el Estado de Derecho, que se cumplan las leyes y las normas que se han establecido para todos los ciudadanos del país. Y también entiende que el ejército no es la institución más adecuada para eso, porque el ejército tiene otra función. El ejército tiene la función principalmente de procurar el protegernos en caso de que haya algún conflicto armado, ¿ya? Que haya una guerra o una guerra civil. Lo mismo la Marina. Por lo tanto, hay que crear una fuerza de orden público que sea para el día a día, que tenga, en teoría, las capacidades, las habilidades blandas para tratar con la gente. Y ahí surge la idea de los carabineros. Sé que en la realidad no es así. Sé que hoy día Carabineros es como el de los más desprestigiados que hay en este país, por todos los ranazos que se han pegado, las plazas mal habidas, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fundamentales de las personas. Pero en su origen era este, ¿ya? Y además tiene un elemento interesante. Carabineros está subordinado o está bajo la estructura del Ministerio del Interior. En cambio, el Ejército y la Armada están bajo la estructura del Ministerio de Defensa, ¿ya? ¿Por qué Carabineros está dentro del Ministerio del Interior? Porque es Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Es decir, se preocupa de los problemas públicos. Porque cuando ocurre un asalto o te roban, ¿a quién llaman? ¿Quién llega? ¿Va a llegar el ejército? No, pues ¿quién llega? Carabineros. Por eso pertenece al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La seguridad pública se refiere en el fondo al día a día. A que no entren a robar a tu casa, que no te roben en la calle, que no te peguen y cosas por el estilo. Eso es seguridad pública. Eso en el fondo tendrían que preocuparse ellos. ¿Y por qué se llaman carabineros? Porque las armas que aparecen en su escudo son carabinas. Así de simple. ¿Ya? Y también durante esta época Ibáñez crea LAN. LAN no es LAN Chile o la DECO que nosotros conocimos los que somos de los 90 y más atrás, sino que se llamaba Línea Aeropostal Santiago-Arica. Así surge originalmente. Y como ustedes se dan cuenta, arriba está en un avioncito. Era más que nada para mandar mensajería, era para mandar paquetería. Olvídate, o sea, hay que cae una persona y otra. Son dos personas que caen, eso en el fondo es para dos personas. Por lo tanto, era
la persona, el acompañante, el copiloto y los envíos que mandaba. Y así era como una especie de AliExpress, ¿ya? O Chile Express. Esto fue evolucionando con el paso del tiempo hasta que logramos en el fondo tener una línea aérea que fuera de pasajeros. Primero con recorridos nacionales, sobre todo Santiago a los extremos, después probablemente saltando a nuestros países más cercanos, como puede ser Argentina, Perú, Bolivia, y así fue evolucionando con el paso del tiempo hasta llegar a lo que es hoy día LAN. Esta LAN era del Estado chileno. De hecho, con el paso del tiempo, LAN fue vendida a empresas privadas. Probablemente ustedes que son más jóvenes, el LAN que conocen, o la empresa LAN, es la LAN privada, donde tú tienes tu acciones Piñera, por ejemplo. De hecho, pero el LAN Chile antiguo era del Estado chileno. ¿Ya? Y fue fundada por Arturo Merino Benítez, que es quien da también el nombre al actual aeropuerto de Santiago, el aeropuerto Arturo Merino Benítez. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, muchachos, para avanzar? Bien. Ahora vamos a hablar quizás de uno de los episodios más chantas y nefastos de la historia política de este país, que es el Congreso Termal. Usted dirá, profe, ¿por qué se llama termal? Bueno, viene por las termas de Chillán. ¿Y qué tiene que ver las termas de Chillán con política? En el año 30, el presidente Ibáñez invita a todos los presidentes de partido político de la época. Y le dice, ¿sabéis qué? ¿Para qué vamos a discutir por el Congreso? Hagamos lo siguiente. Repartamos el Congreso entre nosotros. Así que invita a estos líderes políticos para definir quiénes van a ser los candidatos en las elecciones parlamentarias. El presidente de la República con los miembros de los partidos políticos van a decidir los candidatos. ¿Y cuál es la gracia? Es que mágicamente las listas parlamentarias van a coincidir con el número de candidatos. ¿Qué significa eso? Que si tenían que ser 133 diputados, iban a haber solamente 133 candidatos a diputados. Es decir, nadie va a quedar sin su pedazo de la torta. Y si eran 45 senadores, bueno, solamente iban a ir a la elección 45 senadores. Por lo tanto, todos ganaban. Nadie va a quedar fuera. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene esto? Ibáñez lo hizo pensando en la siguiente lógica. Voy a influir yo en la elección para que vaya gente que a mí me parece que es más fácil de manejar, que es cercana a mí, que tengo buena onda. Es como que si yo colocara a todos mis amigos en cargos de poder. Y yo siendo el presidente le dijera, tú vas a ser senador, tú vas a ser diputado. En el fondo yo los designo. No hubo un proceso democrático, electoral, de votación, ¿ya? Sino que lo que se hizo fue que las listas de candidatos coincidieran con los cupos que estaban en juego, por lo que todos aquellos designados en las listas fueron electos, todos aquellos. Y ahí está el orden de los partidos. Evidentemente se jugó el número según el poderío político de cada partido. El Partido Radical, el Partido Liberal Unido, el Partido Demócrata, el Partido Conservador, la Confederación Republicana. Todos esos partidos fueron los que iban a votación en esta época. Si ustedes se dan cuenta, acá quedaron en fuera el Partido Comunista, el Partido Socialista, que ya existían en esta época. Por lo tanto, ahí tenemos las cantidades y esto demuestra el ejemplo más claro y más nefasto de intervención política en la historia republicana de este país. De hecho, le pega el palo con la dictadura, con los alcaldes designados. Pero lo interesante acá de ver es cómo el presidente intenta asegurarse el poder para poder llevar a cabo su proyecto político. ¿Ya? Esta etapa va a durar hasta el año 34, porque después del año 34 vamos a volver a un sistema de elecciones tradicionales, en el fondo. ¿Ya? Estos tipos se mantuvieron por esta época solamente. Ya. Acá, como queráis, antes de hablar cualquier cosa, quiero que miren la gráfica. Está ahí. Esa gráfica te muestra en un aproximado cómo fue la producción del salitre evolucionando en el paso del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, es bastante irregular con subidas y bajadas. ¿Ya? Lo que aparece en el eje Y, en el fondo, en la parte, en este eje vertical, ¿ya? Habla de los miles de toneladas de salitre que se exportaban o se producían y se exportaban en Chile.
que por lo general en los mejores momentos estuvieron cercanos a los 3.000 y aquí cercanos casi a los 3.500. Pero también hay momentos muy bajos donde tuvimos menos de 2.000, estuvimos cercanos a los 1.000, ¿ya? Y acá abajo, en el eje X, que es el eje que está de forma horizontal, están las fechas. 1910, la Primera Guerra Mundial entre medio, aquí cae con el desarrollo del salitre sintético y comienza a haber una mayor inestabilidad, una crisis entre el 22 y el 24, donde cae casi a las mil miles de toneladas de salitre, ¿ya? Y aquí, en la crisis del 29 que ocurre acá, cae y prácticamente llega a cero. Y ahí es cuando Chile se desploma económicamente. ¿Por qué es interesante esta gráfica? Porque esta gráfica lo que te va a mostrar en el fondo es cuán inestable es depender de una materia prima, ¿ya? Recuerden que salitre es una materia prima, no es un producto que tenga una gran elaboración, no es una conserva, no es maquinaria, no es una industria pesada. Es una industria que se basa en la extracción de un recurso mineral que tiene un proceso químico de por medio y que se transforma en un fertilizante o en un componente de la pólvora. Es un producto que es reemplazable. Por lo tanto, es súper irregular. Hay momentos en los cuales compran mucho, hay momentos en los que se compra muy poco, y cuando viene la crisis del 29, la compra baja a cero, prácticamente. Por lo cual, la industria del salitre muere en Chile. Y al morir la industria del salitre en Chile, ¿qué es lo que ocurre? Chile por mucho tiempo dependió principalmente, por no decir de manera exclusiva, de la producción del salitre para poder sobrevivir económicamente. Esto nos va a traer como problema que Chile va a entrar en quiebra. ¿Ya? Bueno, ahora, Ibáñez fue un gobernante de carácter cosista, es decir, hacía cosas. ¿Ya? Por ejemplo, crear Carabineros, LAN, ¿ya? Lo que él también quería hacer, además de eso, era un programa de obras públicas, modernizar la infraestructura del país. Infraestructura es caminos, puentes, ampliar el tendido eléctrico, el alcantarillado, edificios públicos, construir hospitales, escuelas, cosas por el estilo. Y él tenía planeado poder construirlo con este crecimiento del salitre, así poder financiar con el dinero que deja el salitre, poder financiar esto. Cuando te sacan las lucas. Pero cuando viene la crisis del 29, se dan cuenta que cae hasta el fondo. ¿Ya? Y esto evidentemente hace imposible poder llevar a cabo su programa político de obras públicas, lo cual va a generar malestar en la gente, porque Ibáñez te vendió como gobernante de que iba a hacer cosas, y no hace cosas porque no hay plata, y la gente no entiende que no hay plata. Así que la gente opta por lo más cuerdo, que es manifestarse y reclamarle a la sociedad, a la clase política. Y aquí vamos a entrar al segundo punto, que es la época de anarquía, ¿ya? La época de anarquía o época de inestabilidad, también se le quieren llamar, viene de la mano con la crisis del 29. Cuando ocurre la crisis del 29 en Estados Unidos, esta crisis va a terminar pegando en Europa. Y Europa era el principal comprador del salitre chileno. Por lo tanto, cuando Europa le pega la crisis, Europa corta la llave de paso y deja de comprar ciertos productos. Por ejemplo, el salitre. Y como Europa no le compra el salitre a Chile, Chile se queda con montones de salitre sacados que no puede vender. Y el no poder vender la empresa, ¿qué pasa cuando una empresa no puede vender? Se va a la quiebra. ¿Y quién se ve afectado cuando una empresa se va a la quiebra? Los trabajadores, porque quedan cesantes. Y al quedar cesante el trabajador, ¿tiene plata para comprar alimentos, para pagar el arriendo? No. Entonces se genera una crisis. Y esta crisis se le llamó anarquía. ¿Ya? Anarquía significa sin un orden establecido, sin un poder establecido. ¿Ya? Ahí está en el fondo explicado de otra manera. La carencia, la ausencia de una estructura de poder estatal. En el fondo el Estado no tiene poder. Ahora bien, ¿de qué manera afectó la crisis del 29 a Chile? A nivel político va a traer esta inestabilidad económica, golpes de Estado, gobiernos de poca duración, gobiernos que renuncian. En el fondo, éramos similar a Bolivia, que Bolivia cada 2 por 3 de presidente, algo así. O éramos prácticamente lo que se conoce coloquialmente casi una república bananera, así como éramos el colmo de lo horrible, ¿ya? Cada semana teníamos la foto de un presidente distinto en la sala de clase, con proyectos muy variopintos, muy diferentes, ¿ya? A nivel social, hay un descontento social que trae de la mano manifestaciones porque la gente está molesta.
Está molesta porque no tiene para sobrevivir, porque la gente se está muriendo de hambre, porque me echaron de mi casa, yo estaba pagando, ¿ya? Porque mis hijos me miran con cara de pena, papá, mamá, tengo hambre, no tengo que darles que comer. Tengo que decir qué hijo come, ¿ya? Tengo que recurrir a ollas comunes para poder alimentarme y comerme quizá un plato de poroto o un plato de fideo. A nivel económico, ¿qué ocurre? Como se quebraron empresas, hay cesantía, ¿ya? Y al haber cesantía, no hay, en el fondo significa que no hay empresa, no se está produciendo. El Estado no tiene de dónde sacar plata para pagar sus deudas, porque al no estar produciéndose nada, no haber empresas funcionando, ¿cómo cobré el pago de impuestos? Si la gente, ¿cuánto es el impuesto de nada? Nada, po. No les puedo quitar, no sé, no les puedo quitar la dignidad. Por lo tanto, el país entra en quiebra. ¿Y qué significa que el país entra en quiebra? Que el país no puede pagar sus deudas. Y cuando un país no puede pagar sus deudas, ¿qué ocurre? Empresas extranjeras o países extranjeros que te prestaron plata pueden en el fondo declararte la guerra, tomar recursos naturales y dejárselos para ellos y de esa manera pagar su deuda. Y eso ha existido en la historia. ¿Ya? Y a nivel institucional lo que ocurre es que hay un colapso del Estado y sus instituciones. El país entero se cayó. El estallido social de 2019 es nada comparado con esto. ¿Ya? Es nada. Es como la uña del dedo chico del pie comparado a esto. Como el juanete, como el callo, no es nada. Porque aquí, imagínate, aquí los presidentes salían así. Entraban a la moneda, se sentaban en el sillón, llegaba alguien, les pegaba una patada en el poto y los tiraba para afuera. Se sentaban y así iban. Llegamos a tener más de 10 gobiernos, más de 15 gobiernos en este tiempo. ¿Ya? O sea, a ese fue el nivel de inestabilidad que llegó Chile en la época de anarquía o en esta época de inestabilidad. ¿Ya? Estas las ollas comunes que fueron parte de la estrategia de subsistencia de la gente. Vamos a hablar ahora de un ejemplo, y con esto vamos a terminar, que es la República Socialista en Chile, que es un ejemplo de un intento de gobierno en esta época de anarquía, que es quizás el más icónico, ¿ya? Cuando el presidente de turno, que duró poquito tiempo, que era Juan Esteban Montero, asume vía golpe de Estado, perdón, tras que Juan Esteban Montero deje el poder, va a asumir vía golpe de Estado una junta militar, ¿ya? Donde personajes como Carlos Dávila y Marmaduke Group instalan una república socialista. Fíjate en el afiche, compañero, defiende tu derecho, tu pan y tu libertad. Tiene un afiche de estos tipos de esta época. ¿Ya? ¿Qué intentó hacer la república socialista? Intentó instalar un gobierno socialista que asegurara alimento en todo hogar y condiciones mínimas para los ciudadanos. O sea, ya con eso tenía el apoyo de la gente. Si te aseguraba pan y techo, listo, ganaste. La gente te va a apoyar. ¿Ya? Pero van a fracasar. Fracasan por las presiones que existían dentro del mismo partido, también por parte de la población que no les creía el cuento. ¿Ya? Había gente que no era tan ilusa para creerle a Marmaduke que decía, yo les voy a asegurar techo, comida y abrigo a todos. Mentira, o sea, no tenían por dónde, te estaban vendiendo la pomada. ¿Ya? Finalmente los van a sacar, luego de una serie de gobiernos más, va a asumir la figura de Abraham Ollanedel, que fue el presidente de la Corte Suprema. Imagínense lo mal que estábamos, que el presidente de la República no quiso tener el poder, el presidente del Senado no quiso tener el poder, el presidente de la Cámara de Diputados no quiso tener el poder, que tuvo que ser el presidente de la Corte Suprema del tercer poder del Estado, asumir la presidencia, decir, ok, agarremos de acá, llamemos a elecciones y elijamos a alguien para partir desde cero. ¿Qué es lo que hace? En el fondo, Abraham Ollanedel llama a elecciones en 1932 y en estas elecciones va a ganar un viejo conocido, Arturo Alessandri Palma. Y ahí va a venir el segundo gobierno de Alessandri. Y yo creo que, vamos a ver qué nos queda por acá. ¿Ya? Y esto yo siento que lo vamos a trabajar ya la clase de mañana tempranito. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes que tengan, muchachos, antes de no dar por terminada la clase, pero sí pasar a la pregunta esencial? ¿No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas, muchachos? Ya, no hay preguntas, entonces.
Ya. Ya, entonces voy a dejar de grabar. Así que me esperan un cachito. Voy aquí a... Vamos a tener la grabación.